Muy buenas, yo soy Mark, bienvenidos a mi canal y aquí se habla de acuarios. Muy buenas, la verdad es que hoy me apetecía grabar desde aquí, desde esta urna acuario recién montado, que es bastante diferente a lo que os tengo acostumbrados a ver, y es que no es una urna o acuario de exposición que se diría, sino que es una especie como de granja para criar, en este caso, los alevines de Ramirezzi que vayan saliendo de los padres, los iré metiendo por aquí y miraré a ver de si los puedo sacar adelante, que de hecho hay alguno por aquí, hay 3 o 4 por ahí perdidos, si no hay alguno más. Y bueno, y con el tiempo pues tendré excedentes de rames y me voy a tener que poner a vender o regalar ramerechis. Pero bueno, ya lo veremos tiempo al tiempo. Pues nada, a lo que íbamos realmente. Resulta que a través de un grupo de WhatsApp que donde formo parte de por ahí, se me ocurrió la idea de montar este vídeo sobre cómo iniciar lo que sería un acuario desde cero, ¿vale? No, al iniciar un acuario desde cero no significa el hecho de los pasos previos de conocer qué peces quieres, plantas y demás, sino en el momento justo de que lo tienes que juntar todo y meterlo dentro del acuario, a eso me refiero. El problema es que hay una especie como de estigmas, de tópicos, que veo que son falsos y que al final acaba perjudicando, sobre todo al principio, al iniciar un acuario desde cero. Entonces, para ello voy a explicar, para que no lo sepa, lo que sería el ciclado, luego lo que sería el ciclado tradicional, el ciclado express y luego la forma en cómo yo inicié el acuario de 80 litros que fue dada gracias a un amigo que vive en Alemania, a Francesc. Por cierto, Francesc, un saludo y espero que te recuperes súper pronto, si ya no lo estás, y que estés en casa ya, vamos, ipso facto. Pues nada, para empezar, ¿qué es el ciclado? El ciclado es una forma de que en realidad cuando los peces, caracoles, gambas y todo hecho viviente, menos las plantas, se ponen a defecar o a cagar, bueno, las plantas también lo hacen en su medida, pero no cagaré, no me malentendáis, a generar residuos, ¿no? En este caso hojas muertas y demás, se genera un elemento que le llaman detritus. Ese detritus, que es un compuesto que es un desecho de la agua, de lo que serían los residuos de los seres vivos, se transforma de forma natural en amoníaco. El problema del amoníaco es que a cierto grado o cantidad de amoníaco dentro de nuestro acuario puede ser tóxico y liarla bastante en relación a la muerte de nuestros peces. Con lo cual es un pequeño factor a tener en cuenta para controlar inicialmente. Luego existen más residuos, pero vamos por partes para que lo entendáis mejor, no me quiero anticipar. Para poder tratar todo ese amoníaco, ese exceso de amoníaco, lo que hacemos es tirar de un ser vivo prácticamente invisible a nuestro ojo porque es muy pequeño, que son unas bacterias. Esas bacterias que se albergan en nuestro filtro, generalmente, a ver, mentira. De hecho, las bacterias se van a anidar o van a localizarse en la grava, en los troncos, piedras porosas, en todo sitio que sea poroso, ahí se van a meter. Pero, como nosotros cuando luego vamos a tener que hacer un mantenimiento de nuestro acuario, como sifonar y demás, lo que va a suceder es que esas bacterias se van a echar a perder y van a morir. Con lo cual, las que van a estar a gusto, resguardadas y van a cumplir su función son las que están dentro de nuestro filtro. Interno, externo o de cascada, da igual, pero nuestro filtro. Entonces, ¿qué pasa? No significa que todas las bacterias, igual que hay bacterias malas, hay bacterias buenas. En este caso solo os estoy hablando de las bacterias buenas. Hay bacterias buenas que lo que hacen es alimentarse, ¿no? Como ser vivos se tienen que alimentar y se alimentan del amoníaco. Cabe puntualizar también que, aunque no se diga por ahí, es cierto, hubo una microbióloga especialista en acuarios plantados ecológicos o naturales, llamada Diana Wollstadt, que demostró científicamente que las plantas consumen amoníaco y se alimentan del amoníaco también. Pero
Pero bueno, esto es un repunte ahí adicional, ¿vale? Que os meto por ahí, como que no quiere la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Hay una bacteria que se alimenta del amoníaco. Ese amoníaco resultante del consumo por parte de esa bacteria en concreto del amoníaco se vuelve en nitrito, ¿vale? Luego hay otro tipo de bacterias diferentes que recogen ese nitrito, se lo comen, perdón, y lo que hacen es generar nitrato, ¿vale? Entonces, ¿qué va pasando? Que conforme ese detrito se vuelve amoníaco, luego nitrito, y luego pasa a nitrato, finalmente, bueno, finalmente no, por penúltimo, hay otro aliciente, un paso adicional que la gente no suele comentar, que luego os comentaré para tener claro en el mundo del ciclado. Es que conforme cada transformación que sufre esa materia en descomposición, ¿no? Ese detritus, suele ser menos agresivo y menos perjudicial hasta llegar al nitrato. El nitrato es alimento también para plantas, sobre todo más que nada para plantas, pero a ciertos niveles los peces también sufren de exceso y el nitrato directamente no los va a matar. Suelen surgir enfermedades derivadas de ese exceso de nitrato. Luego un poco un símil, ¿no? Una comparación un poco bestia, perdonadme si a alguno le molesto con ello, no es mi intención, que es compararlo con el SIDA, ¿vale? En realidad es lo mismo, el SIDA no te mata, el SIDA lo que te hace es que te deja, si no lo conocéis, para años pequeños, si lo estáis viendo, el SIDA es una enfermedad de personas humanas que no se ha encontrado la cura, pero se ha encontrado parar esa enfermedad, eso es muy bueno. Pero bueno, a lo que íbamos. El SIDA lo que te provoca es, te elimina los glóbulos blancos, te elimina tu sistema de defensa natural, con lo cual a la que te aparezca un resfriado, una gripe o cualquier tontería te puede matar. Ese es el problema. Pues aquí estamos diciendo lo mismo, cambia la palabra SIDA por la palabra nitrato. Tendréis el mismo efecto. Debido a ese exceso de nitrato van a aparecer problemas de múltiples enfermedades debido a ese exceso de nitrato y va a matar a los peces. Luego, inicialmente en el ciclado nunca va a aparecer y de eso no se suele hablar, no aparece hasta tiempo de 4 o 6 meses aproximadamente, cuando ya lleva un tiempo en funcionamiento el propio acuario que estamos montando, otra bacteria que se alimenta de ese nitrato y lo que hace es devolver CO2 en estado gaseoso. ¿Qué pasa? Que ese CO2, si tenemos movimiento en la superficie del agua, perdón, lo que va a hacer es que va a ir hasta la superficie ese CO2, ese dióxido de carbono, y se va a ir a la atmósfera, al aire, y ahí se va a perder fuera del acuario, que sería el fin del ciclado en realidad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ya se define mal lo que es la terminología de ciclado. Porque cuando tú estás ciclando un acuario, ¿vale? Eso lo vas a escuchar mucho. Buah, es que he montado un acuario y estoy ciclando un acuario. ¿Ciclando? ¿Qué estás ciclando? Si no estás ciclando nada. Si algo o alguien cicla son las bacterias, no tú, para empezar. Con lo cual, en realidad, cuando tú estás montando un acuario, estás haciendo otra cosa que creo que no tiene un nombre. Mejor sé que hay un nombre un científico o específico, yo no lo conozco, corregidme si me equivoco, pero bueno. Que en realidad es que tú lo que haces es en el filtro, en una parte del filtro, donde hay el material filtrante biológico, añades un cóctel, ¿no? Un grupo de bacterias que son las encargadas de recoger ese amoníaco, transformarlo en nitrito, luego nitrato, y luego al cabo de un tiempo, pues si todo va bien, en CO2 y se acabará el ciclado. ¿Qué pasa? Aquí hay una ley de proporción. Todo es una ley de proporcionalidades, de proporción. Tú no le puedes dar mucho trabajo a este acuario si... Esta urna, da igual, una urna de 19 litros como de 400 litros, da igual. Estamos hablando de proporciones. Si tú tienes esta cantidad de bacterias y tienes este volumen de trabajo para las bacterias, no van a llegar, van bueno, va a acumularse amoníaco y va a ser un desastre, ¿vale? Eso que lo tengáis claro para que luego me voy a contradecir, os lo aviso. Me voy a contradecir parcialmente, pero en fin.
Entonces, tú lo que estás haciendo, no estás ciclando el acuario. Tú lo que estás haciendo es añadir una cantidad de bacterias pequeña, no muy grande, que lo que tú estás esperando es que se sientan a gusto y cómodos como seres vivos que son en su nueva casa, para que se reproduzcan y tengas una colonia bacteriana grande, si es una colonia bacteriana grande que sea sana y fuerte, para que luego cuando le demos trabajo, no poco el que le daremos al iniciar el acuario, sino después que tendrá mucho más trabajo al tener mucho más seres vivos en forma de plantas, caracoles, gambas, peces y tal, puedan proporcionalmente asumir toda su tarea. Y si tienes un nivel así grande de bacterias y tienes este nivel, por ejemplo, de detritus, lo eh, puedan asumir esa cantidad de trabajo, de alimento también, porque no es que trabajen como hormigas obreras, las bacterias lo que hacen es alimentarse de esos desechos que corren por ahí, pero en realidad están trabajando para nosotros, lo que ellas no lo saben. Por eso implica o digo que es el volumen de trabajo, ¿no? Para que más o menos me vayáis entendiendo. ¿Qué pasa? Luego, para conseguir esa aparición y fortalecimiento, reproducción de las bacterias, y ya os fijáis que ya no uso formas de ciclar el acuario porque es incorrecto decir eso. Hay dos tipos, la forma tradicional y lo que le llaman por ahí el ciclado express, ¿no? Una forma express, una forma rápida. Y luego os hablaré del tercer método, la forma tradicional, que es la más nociva, tóxica y peligrosa en realidad. Y luego os diré por qué. Trata, básicamente, muy resumido, y luego cada maestro tiene su librillo, hay pequeños detalles que van a cambiar, pero todos cogían por el mismo lado en realidad. ¿Vale? Lo que te dicen es, mete toda el agua que tú vayas a usar, sin cloro sobre todo, porque el cloro mata las bacterias y no vamos a tener un acuario en condiciones. Donde tú le metes las bacterias y bueno, al cabo de 2 semanas le metes un poquitín de comida para que esa comida se vuelvan en detritus, luego en amoníaco, ese amoníaco sea alimento para las bacterias y lo vayan degradando hasta el nitrato. Ya la has cagado aquí. ¿Por qué 2 semanas esperar? ¿No es un ser vivo que para subsistir necesita alimentarse? ¿Por qué tengo que esperar 2 semanas? Cuando encima hay estudios de JBL o otras grandes multinacionales que han demostrado científicamente que en el momento que nosotros metamos el cóctel de nutrientes dentro de la... Ay, perdón, que me he tocado. El cóctel de bacterias dentro de la propia urna, al cabo de 48 horas, si no hay alimentos, si no se las ha alimentado bien, ya hay un gran porcentaje de esas bacterias que en 48 horas atrás hemos puesto, han muerto. ¿Vale? En el momento que matemos las bacterias, como no las alimentamos bien, en 48 horas han muerto. Es así, es lo que tiene no alimentar un ser vivo que no aguanta el hecho de no comer en un plazo corto de tiempo. Así pues, ¿para qué me voy a esperar 2 semanas? Si cuando llegan las 2 semanas, o una semana, da igual, o 4 días, o 5, da igual, es que tendrás la colonia mínima bacteriana, la cepa que es metido ahí de bacterias, estará hecha muerta, no tiene nada, no tiene otra historia, con lo cual, ¿para qué voy a esperar yo a alimentar? Dijéramos, eso es un problema grave de lo que sería el ciclado tradicional. Por eso, al principio se le pone toda la urna de color blanquecina lechosa. Es un síntoma visual de que hay un exceso enorme de amoníaco. Y entonces, ¿qué? Cuando tienes ese exceso tan bestia de amoníaco, entonces hay un tipo de bacteria que va a empezar, si no es demasiado alto el nivel de amoníaco, a alimentarse de ese amoníaco para transformarlo en nitrito. Pero ¿nos dará tiempo o habrá bacterias que consuman ese nitrito y lo devuelvan en nitrato y continuar el ciclado? Hombre, si no le das la materia prima, ¿no? Dicho de otra forma, personas que sois adultas, ¿vale? Eso va para vos, o no, da igual. Vosotros para estar cómodos y trabajar o estudiar necesitáis cubiertas unas necesidades: vestir,
comer, dormir y un techo, básicamente. Si se cumplen estos factores, entonces nosotros vamos a poder plantearnos el estudiar o el trabajar, depende de la época de la vida que cada uno esté. ¿Vale? Lo que no es de cajón es, no, yo te he traído aquí para que me cumplas una función, pero si no tienes cubierta mis necesidades básicas, mi función que es reproducirme, no lo voy a hacer porque no voy a estar a gusto. Si no estoy a gusto, no tienes mis necesidades básicas cubiertas, no me voy a reproducir. Si no me reproduzco, no estás consiguiendo nada positivo. Y estás haciendo, pues, bueno, perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. ¿Vale? Una vez dicho esto, hay el siguiente método, el ciclado express, que le llaman por ahí. ¿Qué es el ciclado express? No deja de ser una forma de intentar acortar ese mes de espera que ya os he dicho, os he demostrado que no tiene ningún sentido. ¿Cómo se hace? Nuevamente, si tienes otro acuario ya funcionando, o el acuario de un familiar, o el acuario de un amigo, coges nada, un poquitín de nada de material filtrante biológico, ¿vale? Que son los nidos de bacterias donde estarán a gustito y tal, de un acuario que ya lleve tiempo funcionando. Eso lo que implica es que va muy cargado de bacterias. Y simplemente lo que hacemos es lo juntamos con todo nuestro material filtrante biológico, bueno, del acuario que estamos tratando de iniciar y tirar hacia adelante. Bien por un lado, mal por otro. Estamos en las mismas, ¿vale? El ciclado express es mucho más efectivo que el ciclado inútil de un mes. Es que es inútil, lo siento, lo tengo que decir. El ciclado express en realidad lo que te hace es que te dicen que en 20, no sé si eran 24 o 48 horas, empezar ya a meter poco a poco pues, tus plantas, tus peces y demás. Pero sigue siendo ineficiente. Por un lado está muy bien pensado, porque dices, bueno, si yo le meto del potecito pues una cepa muy pequeña de un grupo de bacterias, lo que hago es consigo bacterias de otro colega que en vez de tener esto, voy a meter esta cantidad, me lo invento, de otra cepa de bacterias ya ahí bien rellenito, lo meto todo dentro y genial, tengo una colonia fantástica, pero estamos en las mismas. Muchas morirán en el camino debido a no ser alimentadas a tiempo. Este hecho se reduce con los tiempos de espera de un ciclado express que se dice por ahí. Con lo cual van a morir muchas por la causa y otras van a sobrevivir, pero es ineficiente igualmente porque al final estamos provocando que un porcentaje de esas bacterias mueran y al final tengas que conseguir que se sientan a gustito con comida constante. ¿Para qué? Para conseguir que se reproduzca y tirar hacia adelante. Como este concepto de ciclado, le digo ciclado por decir un nombre, pues es mentira, express, en relación al tradicional, el express es mucho mejor porque los tiempos de espera marcados son mucho más cortos, con lo cual le das más posibilidades de supervivencia a las bacterias, pero aún así está cojeando de lo mismo. ¿Vale? Entonces vamos a pasar al tercer método de ciclado, que no tiene nombre y no le pienso meter nombre, que así me enseñaron, de hecho me lo enseñó francés, y francés lo aprendió de grandes Río JBL o una de estas que lo hace, porque aquí no te lo hacen. En Alemania lo descubrió aparte de que aquí no se hace. En Alemania, por ejemplo, tú puedes contratar JBL y te vienen a casa dos señores, te montan un acuario de los litraje que te dé la gana y con todo metido dentro. Y a partir de aquí dices, joder, ¿cómo puede ser que una multinacional como JBL, ¿vale? Que las marcas alemanas, si no lo sabes os lo digo, por ley están obligadas a todo aquello que digan sus productos que hacen, lo hacen. Con lo cual, ¿qué está pasando? Que monten un acuario de JBL con productos de JBL y funcionen. Porque si no funcionaran por ley, los responsables estarían en prisión. Son así de bestias, pero muy bien hecho por parte de las leyes alemanas, ¿no? O la mentalidad alemana, que a nivel de sociedad tiene una mentalidad muy desarrollada, cosa que España y otros países pues como que no.
en el bienestar de los seres vivos, básicamente, en lo que se serían sobre todo las mascotas. Y en Alemania un pez que tengas en casa, o un caracol, da igual, es una mascota, y se trata como tal, a nivel jurídico. A partir de aquí, pues bueno, se estuvo indagando, preguntando, haciendo, deshaciendo, y al final me lo explicó, lo probé, lo puse en práctica, y las cosas pues caen por su propio peso, por su propia lógica. ¿Qué hice yo en el acuario? En el acuario de 80 litros yo hice una variante, un solo detalle diferente para asegurarme el tiro, que sea perfecto. Solo por eso apliqué una variante. El resto es idénticamente igual. Pensad que cuando montáis un ecosistema lo forman las peces, plantas y bacterias. Lo normal es cuidar peces y plantas y las bacterias, perdón, este dedo, es que si hago así va a quedar muy mal. Pues es igual, bacterias, peces y plantas, ¿vale? El de las bacterias, es bueno, el encargado de sostener todo el acuario, que luego los peces y las plantas, sobre todo peces que son menos resistentes, no mueran por el camino, ¿vale? Viviendo en el acuario, dijéramos. Pensad que cuando estáis montando un acuario, estáis montando un ecosistema que es frágil y que bueno, hay un equilibrio entre elementos. Si ese equilibrio de elementos se corta, se rompe o falla por algún lado, el castillo de naipes se va al garete. Adiós acuario, ¿vale? Hay una reacción en cadena. Si son acuarios muy pequeños, pasará muy rápido. En acuarios muy grandes, como más grandes, pues más lento va a pasar, pero pasará igual. O sea, eso es inevitable. ¿Qué es lo que sucede? Estamos iniciando un acuario desde cero, ¿vale? Con lo cual, necesitamos meter todos los elementos que participan en ese acuario, porque en realidad lo que estamos haciendo es crear una especie de interdependencia, de equilibrio de elementos. Pensad que, para que os hagáis una idea, y no lo voy a desglosar mucho porque la puedo liar muy parda, y algunos me seguirán y otros no. Pensad que es un equilibrio sobre todo, y os voy a poner peces, plantas y bacterias. ¿Por qué? Las bacterias son necesitadas por los peces, porque los peces van a defecar, van a cagar, van a crear amoníaco, sustancia que puede ser muy perjudicial, pero luego esas bacterias van a ir transformando lo que sería ese amoníaco en nitrito, en nitrito y luego en nitrato, con lo cual pues vamos a ayudar a la supervivencia del propio pez. El pez necesita tanto de bacterias como de plantas, porque como he dicho hace un segundo, las bacterias le van a salvar la espalda a los peces de no morir por un exceso de nitrito, o un exceso de nitrato, o un exceso en primera instancia de amoníaco. Y luego las plantas, porque las plantas consumen amoníaco, pero también consumen nitrato, porque el nitrato, sobre todo los primeros 4 o 6 meses, se irá acumulando, y si no es por las plantas, que lo van consumiendo, iría aumentando y mataría a los peces al final. Con lo cual ya hemos establecido una simbiosis, una interrelación, un equilibrio de elementos. Y las plantas son muy necesarias para los peces, justamente por lo que acabo de decir. Porque justamente en esa fase de los 4 o 6 meses primeros, para los peces, es importante porque evita que el nitrato exceda demasiado, y con lo cual los peces estén a salvo. Luego las plantas juegan otro papel, que es el mayor enemigo de toda alga, son las plantas. Unas plantas sanas y que tengan un consumo efectivo con la cantidad de nutrientes que entre dentro de nuestro acuario es garantía de que no van a aparecer algas, eso os lo aseguro. Con lo cual tiene otra función las plantas. ¿Qué pasa? Que si ya desde el principio ya no metemos plantas, nos arriesgamos a la aparición de algas. Pero si no ponemos alimento de alguna forma para las bacterias, ya no digo solamente de peces, sino seres vivos en general,
las bacterias no se van a alimentar. Si no se alimentan, vamos a tener un problema grave en 48 horas. Va a disminuir esa cepa o mini colonia bacteriana que tenemos ahí, que queremos hacer muy grande. Bueno, que no me voy a enrollar, es que veáis, ya veis todo por dónde va. Que el problema es que la gente suele montar un acuario desde cero y siempre ese acuario está cogiendo por algún lado. No, metemos todos los alimentos a tomar viento. Diferencia que yo hice y me fue muy bien. En vez de poner los peces directamente, yo que soy un poco desconfiado, los peces los dejé a banda, al margen, no los metí en primera instancia y metí caracoles planorbis. Estéticamente son bonitos. Y luego al realizaré con el tiempo una segunda función, que son jardineros de nuestro acuario. Luego son súper resistentes, cuesta de que mueran, no es fácil, tienen una resistencia muy alta a, bueno, a enfermedades, parámetros del agua, temperatura, a lo que le echen. Y luego son unos fantásticos cagones, siempre están cagando. Y eso nos interesa. Tenemos un ser vivo que a la larga en el ecosistema nos ayudará positivamente, pero que a la corta no va a aparecer ese caracol, no van a haber bajas porque es muy resistente y como está cagando constantemente nos va a dar alimento para las bacterias. Si esas bacterias tienen un flujo continuado de comida, se van a sentir cómodas, a gusto y se van a reproducir. Que no implica que a mí me pasó, os lo digo, en primera instancia hubo un pelín de bajón del tema de, bueno, no, es que bajón no, un pequeño subidón de amoníaco, pero nada, no hay mal que en polviendo no venga y en 2 días estaba bastante, bueno, empezó a bajar y ningún problema, ¿vale? Con lo cual, ya está, no, o sea, no hay más. Ese es el sistema que yo uso, meterlo todo de golpe y usar siempre, si se puede, solamente agua del grifo. Porque el agua del grifo, y no me voy a cansar de repetirlo, es la mejor agua que pueda haber, porque ya viene analizada. Sabes que esa agua está perfecta y que el único problema hay que eliminarla cloraminas, pero el hándicap que tiene el agua del grifo, que el resto no tiene, es que va cargada siempre de nutrientes, ¿vale? Entonces, si nos acostumbramos siempre que podamos a trabajar con agua de grifo declorada, sin cloro y cloraminas, le estamos pasando, es mucho más fácil que los parámetros de nuestro acuario varíen, oscilen, va a ser más estable, les estamos metiendo ahí constantemente, aunque hagamos por evaporación al verano, metamos agua y ya le estás metiendo nutrientes. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces, pasado unos días, cuando veamos que, por ejemplo, que ese amoníaco ha desaparecido, el agua está transparente, está bien, entonces yo ahí sí que empezaría a meter, no de golpe, ¿vale? Porque pensemos que ahora las bacterias están trabajando con los residuos que están generando los caracoles y si algo podían en ese momento generar las plantas. Si empezamos a meter todo de golpe los peces, pues se pueden estresar, ¿no? A lo mejor vas a tener una colonia bacteriana así, el volumen de trabajo es este, pero de golpe al meter todos los peces no es este volumen de trabajo, le vas a meter este volumen de trabajo. Entonces, cuando pasan estas cosas, sigamos el concepto habitual que nos dicen en tiendas de confianza por lógica. Cuando vayamos a meter seres vivos dentro de la urna, que no sean un número superior, por ejemplo, a 4 peces. Se dejaría pasar unos días, incluso para nuestra tranquilidad 2 semanas, y meteríamos a otro grupo de pececitos y ir haciendo. De esta forma minimizamos el riesgo de los peces, que son los más delicados, a que mueran o padezcan o sufran o como lo que lo queramos llamar. Y con esto, y este rollazo pues acabo de meter, ya estaría el vídeo. Realmente es eso. Entonces, pues nada, espero que os haya servido. Dale un like si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y que vaya muy bien.